La sentencia que dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 16 de julio, la verdad es que está dando para mucho. Entre otras cosas porque se trata de una sentencia que toca muchas cuestiones que hasta ahora pues venían provocando sentencias muy distintas en función de quién la tuviera que dictar. Se habla del reparto de los gastos hipotecarios, no muy a fondo, pero se dan nociones muy importantes sobre cómo se tendrían que repartir estos gastos tras anularse la cláusula que se los impone al consumidor, lo que al final nos resuelve el saber qué cantidades se pueden reclamar y cuáles no. Se habla también de la comisión de apertura y además dejando la situación muy favorable para los consumidores. Se habla de los plazos de prescripción y también de cómo debe ser la condena en costas en todos estos asuntos. Por eso es tan importante esta sentencia y hoy quiero hablaros del tema de la prescripción. Ver qué nos ha dicho el TJUE sobre esto y sobre todo intentar aclararos si aún podéis reclamar o no. Pero antes quiero volverte a recordar la posibilidad que estoy dando para que puedas tener una consulta gratuita por videoconferencia para hablar sobre tu hipoteca o tu tarjeta de crédito de una media hora. Para eso solo tienes que entrar en el enlace que te dejo en la descripción y señalar el día y la hora que mejor te viene para reunirnos virtualmente. Bueno, dicho esto, quédate que voy a intentar aclararte si han prescrito los gastos o no. Soy Javier Fuentes, abogado y el fundador del despacho que pone nombre a este canal, Jurisfirma Abogados. Bueno, cuando mantengo alguna reunión con algún cliente sobre los asuntos de gastos hipotecarios, o con los que os habéis animado a concertar esa cita por videoconferencia y tenéis en la cabeza la posibilidad de reclamar estos gastos que pagasteis al contratar vuestra hipoteca, siempre sale la misma pregunta: si aún podéis reclamar o no. Y aunque esta cuestión, desde mi punto de vista, no deberíamos ni planteárnosla, porque estamos hablando de algo que estaba muy claro, pues la verdad es que ahora es más que razonable que os lo preguntéis, porque muchas veces ni nosotros tenemos clara la respuesta que habría que dar. Así que voy a intentar responderos. Aunque, bueno, en esto, lamentablemente, como viene ocurriendo últimamente, lo que diga hoy puede no valer mañana, porque no dejamos de asistir a un continuo cambio de opinión, de sentencias de un tribunal que dicen una cosa, de otro que dice la contraria, de nuevos criterios, pues criterios de si hay plazo, si no, pues que sí hay pero que no empieza a contar, o que ya ha pasado, en fin. Pero bueno, estamos, cuando hablamos de prescripción, ante un plazo que se establece para dar seguridad. Pero está claro que con tantos plazos distintos y que no tenemos claro desde cuándo deben empezar a contar, pues lo último que encontramos es algo de esa seguridad. Pero bueno, con tanta incertidumbre, era de esperar que tarde o temprano llegara esta cuestión también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el que al final parece que está intentando poner algo de orden en todo esto, dentro también de sus posibilidades. Así que en esta sentencia del TJUE que ya os he comentado en otras ocasiones, la que analiza los gastos hipotecarios y la comisión de apertura, pues también se nos habla de todo este asunto, de la prescripción en la reclamación de estos gastos. En concreto, se le preguntó si era posible que hubiera un plazo de prescripción para pedir que se devolviese el dinero que no se había o no se debía haber pagado, cuando nuestra propia ley establece que no existe plazo para pedir la nulidad de la cláusula. Sobre esto, el TJUE dijo que efectivamente puede establecerse un plazo para poder ejercitar ese derecho de reclamar la devolución de lo que no debió pagarse, pero siempre que se respeten dos principios. Uno, que no sea más perjudicial que el que se aplique en otros casos parecidos, y que no suponga hacer imposible o muy difícil ejercitar ese derecho. Por tanto, para el TJUE es perfectamente válido que pueda haber un plazo de prescripción si cumple con estos dos principios. En este caso, se le planteaba también si el plazo de 5 años que se ha establecido
a partir del año 2015 como plazo general para plantear una acción personal, que sería donde se englobaría esta reclamación, pues si ese plazo sería un plazo correcto y que cumpliría con esos dos requisitos, con esos dos principios de los que os acabo de hablar. A eso también dice el TJUE que podría ser perfectamente válido un plazo de 5 años, que sería correcto. Sin embargo, sobre esto podemos estar de acuerdo en que el establecimiento de un plazo de 5 años para reclamar el dinero, no para pedir la nulidad, sino para pedir que se devuelva el dinero que se pagó por culpa precisamente de la cláusula que se anula, es un plazo que puede ser correcto. Aunque hay también una línea que entiende que ninguna de las dos acciones tiene plazo de prescripción alguno. Pero bueno, el problema surge cuando tenemos que ver desde cuándo empieza a contar ese plazo. Aquí es donde últimamente están surgiendo más problemas y está habiendo más criterios distintos. Para el TJUE, establecer que ese plazo comienza a contar desde que se firma el contrato, de forma que solo se pueda pedir la devolución en los primeros 5 años, supondría vulnerar el segundo de esos principios, porque se estaría haciendo excesivamente difícil para el consumidor ejercer su propio derecho. Añade que una cuestión que habría que tener en cuenta para poder establecer el momento en el que se puede iniciar el plazo sería el de que si el consumidor puede ser ya consciente de que puede tener una cláusula abusiva y sea consciente de que puede ejercitar ese derecho. Pero el TJUE no nos dice más. Entonces, ahora con esto, ¿cómo puedo contestar a quien me pregunta si su asunto ha prescrito? Bueno, fácil no es, pero voy a intentar hacerlo. Tenemos que tener claro que si, por ejemplo, estamos hablando de reclamar los gastos hipotecarios, realmente estamos hablando de pedir dos cosas al juez. Una, que se anule la cláusula por la que el banco nos obligaba a pagar todos los gastos, y dos, que una vez que se anule esa cláusula nos paguen las cantidades que no tendríamos que haber pagado y que si las pagamos fue exclusivamente porque la cláusula anulada nos obligaba a hacerlo. Entonces, de estas dos cosas que pedimos, está claro también que la primera, la de pedir la nulidad, no tiene plazo ninguno. Se puede pedir en cualquier momento. Y según la mayoría de sentencias que se vienen dictando, la segunda, la de reclamar el dinero, tiene un plazo de 15 años que desde 2015 ha pasado a ser de 5 años porque se modificó la ley. Bueno, mi opinión en esto es clara. Si hasta que no se declara la nulidad yo no puedo reclamar ningún dinero, el plazo no puede empezar a contar hasta que se declara esa nulidad. Esta opinión, evidentemente, tampoco es mía en exclusiva, sino que, por ejemplo, opinan igual la Audiencia Provincial de Soria, la de León, la de Lérida o la de Palma de Mallorca, o también incluso la de Segovia, entre otras tantas audiencias provinciales. Sin embargo, hay más posturas distintas. En el lado más opuesto tendríamos la postura que entiende que el plazo de prescripción empieza a contar desde que se pagaron las facturas que ahora se reclaman. Un plazo que sería de 15 años y que a partir de 2015, como he dicho, pasaría a ser de 5 años. Esto significaría que si las facturas se pagaron después de 2005, el plazo finalizaría el próximo 28 de diciembre de este mismo año. En este caso estarían, por ejemplo, las audiencias provinciales de Huelva, de Palencia o de Barcelona. Aunque bueno, en Cataluña el plazo sería de 10 años. Otra postura es la de que no prescribe ni la posibilidad de pedir la nulidad ni la de reclamar, como mantiene, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Asturias. También están las que entienden que el plazo empezaría a contar desde que el Supremo se pronunció por primera vez sobre esta cláusula, el 23 de diciembre de 2015, lo que significaría que prescribiría el próximo 23 de diciembre de este mismo año. O las que entienden que ese primer día del plazo debe ser el 23 de enero de 2019, que es cuando el Supremo entró más a fondo en ver qué reparto debía hacerse de estos gastos hipotecarios, lo que significaría que hasta el 23 de enero de 2024 pues no prescribiría. Y aún así,
como nada de esto queda claro, ni tampoco ha dicho aún nada el Tribunal Supremo, pues realmente no sabríamos cuándo dejaría de poder reclamarse la devolución de estos gastos. Entonces, ¿puedo o no puedo reclamar? Bueno, pues ya veis lo difícil que es responder a esto. Mi recomendación es que si no lo has hecho ya, estás tardando en presentar una reclamación al banco, porque desde el momento en que se presenta esa reclamación, el plazo, sea de la duración que sea, se interrumpe y habría que volver a contarlo de nuevo. Hecho esto, hay que partir de que sí se puede reclamar, pero habría que ver muy bien qué están diciendo los juzgados del lugar donde vives para ver si en ese caso en concreto se podría reclamar o no. Por si estuviéramos ante alguno de los que entienden que el plazo se empieza a contar desde que se pagaron las facturas, ya que en ese supuesto puede que ya haya prescrito. La verdad es que después de tantos plazos y fechas no tengo muy claro si os estoy liando más o no. Espero que no. Claro, pero bueno, pero como te he dicho, resumiendo, mi recomendación es que si no lo has hecho ya, sí o sí presentes tu reclamación cuanto antes, sobre todo antes del 23 de diciembre, y si tu hipoteca es posterior a 2005 ya podrías quedarte tranquilo. Si es anterior, pues entonces ya habría que ver de dónde eres y qué está diciendo tu audiencia provincial. Bueno, con esto ya me queda menos que decirte de esta sentencia del TJUE sobre los gastos, aunque aún hay alguna cosa que no os he contado sobre ella. Pero bueno, esta grabación ya la voy a parar aquí. Sí que me gustaría pedirte, si te he ayudado en algo, que te suscribas y que la compartas. Y antes de despedirme te digo cómo puedes contactar conmigo también directamente. Bien a través del correo electrónico info@iurisfirma.es o bien rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho iurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.